y ya dimos inicio a nuestro tercer lacto. En esta oportunidad les vengo a presentar este material audiovisual que les va a ayudar en la elaboración de las actividades presentes en su clase. En Estudio de la Naturaleza, vamos a hacer el repaso general de nuestro primer corte, como lo fue el sistema solar, los materiales de la corteza terrestre y los movimientos de la litosfera. Cuando hablamos del sistema solar, es sobre el sistema solar donde se encuentra ubicado nuestro planeta Tierra y los demás planetas, como es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y donde podemos ver todas las constelaciones galácticas. Allí, donde estamos viendo, podemos observar cómo el sistema solar está compuesto por los diferentes planetas, compuesto por las orbitales planetarias, los planetas enanos, los satélites, los asteroides, las galaxias lácticas y principalmente la estrella más grande como lo es el Sol. Los movimientos de la Tierra, vamos a encontrar el movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, durando un tiempo aproximado de 23 horas 56 minutos, es decir, aproximadamente 24 horas. El sentido de la rotación de la Tierra es de oeste a este y por este motivo la salida del Sol se observa por el este. El otro movimiento que encontramos es el movimiento de traslación. La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica y da una vuelta completa en aproximadamente 365 días, 5 horas y 49 minutos. Un año consta de 365 días y el excedente de horas y minutos añade un día más cada 4 años, creándose 366 días al año bisiesto. El Sol no es exactamente el centro de la elipse que describe la Tierra durante su traslación, pues se encuentra ligeramente desplazado cuando la Tierra está en el punto más cercano al Sol, se halla en un perihelio, es decir, el mes de julio, mientras que en enero se encuentra en el punto más alejado del Sol, al afelio. Esto hace que sean unos meses más fríos el mes de enero y para julio son los meses más calurosos. La Luna posee movimientos, ¿verdad? Es el satélite natural de la Tierra y no tiene atmósfera y es 50 veces más pequeña que esta. La Luna gira sobre su propio eje en 28 días, da una vuelta alrededor de la Tierra y en el mismo periodo de tiempo, como consecuencia de esta sincroniza la Luna siempre apunta la misma cara hacia la Tierra. Las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna cambian constantemente, produciendo fenómenos como los fases lunares y los eclipses. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias de los movimientos terrestres, vamos a constatar que la Tierra es el producto de la atracción del Sol y los campos gravitatorios de los otros astros vecinos, los cuales traen como consecuencia la rotación terrestre, que es la consecuencia más importante, la sucesión de los días y las noches, mientras una mitad del planeta recibe luz y calor del Sol, la otra se encuentra en oscuridad. La velocidad de la rotación de la Tierra hace que éste presente una forma esférica achatada que en los polos y ensanchada en el ecuador. ¿Okay? Y la rotación también influye en la dinámica climática, ocasionando que la circulación de los vientos se desplace hacia el oeste y hacia el este, dependiendo de la latitud. Las consecuencias de la traslación y la inclinación del eje terrestre nos produce que el hemisferio sur reciba más radiación solar con respecto al hemisferio norte, durante una mitad del año que el hemisferio norte reciba más radiación solar durante la otra mitad. Esto es el origen de las estaciones de las zonas templadas. Cuando hablamos de los componentes terrestres, vamos a encontrarnos sobre la corteza terrestre. ¿Quién es la corteza terrestre? La corteza terrestre es toda la capa rocosa, superficial y delgada, aunque en su masa y volumen es muy inferior a lo de los restos de la geósfera. Su papel fundamental es la dinámica de la Tierra y es el sostén de la vida. Encontramos la corteza continental, que ocupa el 47% de la superficie de la Tierra, y la corteza oceánica, que representa el 53% de la superficie del planeta. Dentro de la corteza terrestre vamos a encontrar el manto, quien está dividido en el manto superior, capa formada por roca fundida que circula lentamente debido al movimiento de convección que genera la diferencia de temperatura entre las más profundas y las más superficiales. Y el manto inferior, que está formado por roca fundida a temperatura de 5000 grados centígrados. Así, aún la posibilidad de que se den corrientes de convección son menores que la del manto superior debido al aumento de la densidad de los materiales.
Los componentes superficiales de la corteza terrestre vamos a encontrar la atmósfera. ¿Quién es la atmósfera? La atmósfera es la capa que rodea la Tierra en forma de gases. Estos gases se encuentran el nitrógeno, principal componente de la atmósfera, el oxígeno, el dióxido de carbono y que pequeñas cantidades de argón y de ozono. La litósfera es toda la parte de la corteza terrestre y la parte superior del manto, donde la roca fundida comienza a solidificarse en la parte superficial de la litósfera. Se pueden diferenciar las cordilleras, las llanuras, las plataformas continentales, las fosas oceánicas, los volcanes, los valles y en general todos los accidentes geográficos. La hidrósfera está constituida por todo el agua de la Tierra en cualquiera de sus fases, pues en estado líquido, sólido o gaseoso, y los océanos están formados por agua salada, contienen sales disueltas, y de los ríos, que algunos lagos contienen sales disueltas en pocas cantidades que eventualmente vierten del mar. Por eso se le llama agua dulce a las precipitaciones, contienen agua sin sales. La biosfera es el conjunto de componentes de la superficie terrestre, que sería litósfera, atmósfera e hidrósfera, sobre el cual se desarrolla la vida e incluye a todos los organismos que habitan en el planeta. Los seres vivos pueden influir en la dinámica de los otros componentes superficiales. Los componentes de la corteza terrestre, vamos a hablar sobre todos aquellos minerales que componen a la corteza terrestre como materiales generalmente sólidos que tienen propiedades y composición química definida. Están formados fundamentalmente por los elementos geoquímicos como lo es el aluminio, el hierro, calcio. Las propiedades de los minerales, vamos a encontrar la forma, que algunos minerales como el oro pueden no tener forma definida, es decir, son amorfos. El brillo puede ser metálico o no metálico. La transparencia, que es aquella transparencia que va a poseer el mineral, por donde pueden ser opacos, translúcidos. El color puede ser idiocromático, que tiene el color que depende de las características de la impureza del mineral, y la fractura, que nos va a decir en la forma como se fracturan estos minerales. La dureza, que se define como la resistencia que presentan a las diferentes maneras de ser rayados o de ser fracturados. Las rocas es otro componente de los materiales formados de la corteza terrestre sobre la asociación natural de dos o más minerales, y en algunos casos poseen fósiles. Estas rocas se clasifican según su origen, que puede ser ígneas, son también llamadas eruptivas o magmáticas, y se forman por el enfriamiento y solidificación del magma a través de material fundido que se hallan en el manto terrestre. Se clasifican en volcánicas y plutónicas según el lugar donde se solidifique el magma. Las rocas sedimentarias, que son todas aquellas que están formadas por la desintegración de otras rocas cuyos fragmentos o sedimentos son transportados por agentes erosivos como el agua, el viento, y en otros sitios donde se depositan se compactan y algunas veces poseen fósiles. Las rocas metamórficas están formadas a partir de rocas ígneas o sedimentarias, las cuales han sufrido cambios por acción de agentes como el agua y a las altas temperaturas o las precipitaciones elevadas. La extracción de los minerales, encontramos que existe la extracción en minerales primarios, como cuando los extraen de los mismos sitios donde se originan, y los secundarios, que son cuando los minerales se acumulan por la acción del arrastre de los ríos, vientos o cualquier otro factor ambiental. Los yacimientos que están bajo tierra se explotan por la acción de minas, ¿verdad? Se explotan a través de minas que se excavan hacia el interior de la corteza terrestre, y todos aquellos que se encuentran, ¿verdad?, en la explotación a cielo abierto se realiza para obtener rocas usadas en la construcción, como es el granito, el mármol, la pizarra. Estos yacimientos se denominan o se llaman canteras. Los minerales metálicos que encontramos es el hierro, ¿verdad?, que es quien nos va a determinar a nosotros cómo podemos utilizar o se presenta en la naturaleza, como la magnetita, la calcopirita, el aluminio, la bauxita y finalmente el oro. La magnetita es el hierro, ¿verdad?, que se presenta en la naturaleza en estado puro. La bauxita es la cual se utiliza para la elaboración de aluminio. La calcopirita
que los principales minerales ricos en la calcopirita se encuentran en el estado Táchira, Yaracuy, Aragua, Guárico, y el oro, que se encuentra principalmente en Bolívar. Otros minerales que encontramos es el cuarzo. El cuarzo es un mineral incoloro o blanco, aunque puede presentar colores por las impurezas. Se utiliza mucho en decoración y joyería, en relojes digitales y lentes. El mercurio se utiliza en la elaboración, en la fabricación de termómetros y barómetros. Es el único hierro líquido en presentación líquida. Encontramos también el yeso, que es el mineral ampliamente utilizado por la industria de la construcción, además en el área médica, a través de la elaboración o la fabricación de yesos para las fracturas de cualquier hueso. Y el diamante, que es un mineral completamente transparente compuesto por carbono puro, y su brillo es usado como piedra preciosa en la fabricación de joyería. Cuando nosotros hablamos, hacemos la referencia sobre la litósfera, tenemos que conocer quién es la litósfera. La litósfera, ¿verdad?, es todo aquello los cuales se encajan entre sí y flotan, ¿verdad?, a través del manto superior. Y encontramos las placas tectónicas. ¿Quiénes son las placas tectónicas? Son fragmentos de la litósfera. Estos fragmentos se encuentran suspendidos en una porción semifluida del manto superior. Entre placas provocan el movimiento de los continentes y de los océanos. La teoría de las placas tectónicas nos puede decir, ¿verdad?, que se pueden generar los desplazamientos de las diferentes placas tectónicas. Por ejemplo, encontramos en estos desplazamientos, vamos a encontrar los diferentes movimientos que pueden ser el movimiento de separación, que el movimiento de separación se produce especialmente en el fondo de los océanos, originan la expansión de la corteza oceánica y la separación de los continentes, logrando a través de esta abertura asciende material fundido del manto terrestre, el cual se solidifica y forma bordes de las placas, la cual permiten el crecimiento de una nueva placa. El otro movimiento que vamos a encontrar es el movimiento por fricción. Este movimiento por fricción se produce entre placas que se desplazan lateralmente una respecto a otra. En estos movimientos las placas se rozan entre sí, pero sin llegar a separarse ni unirse. El roce entre las placas libera una gran cantidad de energía que produce y ocasiona terremotos o sismos. El movimiento de colisión es el movimiento que se da cuando las placas se acercan y chocan entre sí y ocurren entre una placa oceánica y otra continental. Los sismos son aquellos movimientos involuntarios o terremotos de movimientos bruscos de la corteza terrestre de corta duración e intensidad variable, que se produce por la fractura y desplazamiento de grandes masas rocosas de las capas internas de la corteza terrestre. Los sismos van a poseer el epicentro, el hipocentro y sus ondas sísmicas. El epicentro es el punto donde se produce el movimiento terrestre, que se ubica encima del hipocentro, y el hipocentro es el lugar del subsuelo donde se llega a sentir la inicial de las rocas. Y finalmente las ondas sísmicas son las vibraciones que se originan en el hipocentro, que transmiten el movimiento sísmico hacia otras partes de la Tierra. Cuando hablamos de la actividad volcánica, los volcanes son aberturas de la corteza terrestre por donde se expulsa el magma procedente del manto. Este magma es, una vez, ¿verdad?, que es lava o roca fundida, logra salir, se enfría y crea nuevas rocas ígneas a través de la solidificación de este magma. Hasta aquí nuestro material audiovisual. Espero que te haya servido de apoyo y recuerda mantener tus conexiones Zoom y la asistencia a todas tus actividades para que puedas ganar aquellos positivos y puedas mantener aquel punto en convivir que están dando los profesores en este tercer lapso.